Muy buenos días, hermanos, que Dios les bendiga ricamente en esta mañana. Nuevamente me puedo encontrar con ustedes. Espero que ustedes estén bien. Sabemos que estamos en un momento con una ola de frío, que las temperaturas son muy bajas, esperando y orando para que todos puedan sentirse bien, que el Señor les renueve la fuerza, aquellos que van a trabajar. Y bueno, hay que soportar este frío. Si alguien está necesitado de algo, por favor nos hace saber. Vamos a continuar con el ciclo de la fe. Hemos estado hablando en estos días de la fe personal, pero también de la fe corporativa. Hoy vamos a hablar acerca de otro modo de desarrollar nuestra fe. Y quisiera compartir con ustedes en esta mañana la fe en la declaración de la palabra, cómo debe de actuar la fe en dicha declaración. Y tenemos que tener o ser consciente de que la fe actúa de diferentes maneras y de diferentes formas, y nosotros la tenemos que poner en práctica. Estaba leyendo un pasaje de las Sagradas Escrituras que quisiera compartir con todos ustedes en esta mañana, que está en el libro de Génesis, en el capítulo 22, en el versículo 5. Y vamos a ver y atentamente lo que dice esta palabra del Señor, que dice: entonces dijo Abraham a su siervo: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Aquí hay una declaración de Abraham. Abraham, un hombre de fe, un hombre que su fe ha sido tomada como justicia, un hombre que le creyó a Dios, un hombre que obedeció, un hombre que entendió quién era Dios y que no puso peros delante del Señor, porque no solamente conocía a Dios, sino que tenía fe en Dios, realmente tenía fe. Ustedes saben que él se movió en fe a un lugar donde él no conocía dónde iba a ir, que él creyó a la palabra de Dios cuando Dios le dijo: haré de ti una nación grande, siendo que tenía una esposa estéril, y él le creyó a la palabra del Señor. Pero en este relato de la palabra de Dios estamos viendo una declaración de poder en las palabras de Abraham que van muy arraigadas a la fe en Dios. Dios le acababa de pedir que entregara el milagro, que entregara lo más preciado, que entregara aquello que él amaba, entregaba aquello por lo cual tanto él había pedido. Imagínese que cuando él fue papá tenía unos 100 años y Sara tenía unos 90 años aproximadamente. ¿Cuánto tuvo que esperar Abraham en fe para que esa promesa se hiciera realidad? Pero ahora Dios le estaba pidiendo aquello que le había dado. Parecía un poco increíble de que todo lo que le había costado y ahora Dios se lo estaba pidiendo, pero él tenía fe en Dios. Así que cuando van al lugar que Dios le dice que le ofreciera al hijo en sacrificio, él prepara todas las cosas, siempre creyendo y confiando en el Señor. Agarra a su hijo, agarra su asna y se van para el lugar del sacrificio, que tenían que recorrer nada más y nada menos que 80 kilómetros. Imagínese todo lo que uno puede pensar en 80 kilómetros cuando se nos pide entregar lo que más amamos, lo que más queremos, lo que más preciamos en sacrificio. Pero nuestra fe tiene que estar anticipada de la obra de Dios en una declaración. Yo sé que mi Redentor vive, yo creo en Dios, yo sé que Él lo puede, yo sé que Él va a cambiar esta situación, yo sé que nada me ocurre si no está dentro del propósito de Dios. Declaramos palabras en fe, creyendo de que Dios está en control de todas las cosas. No nos alineamos a la negativa, no nos alineamos a una enfermedad, no nos alineamos a un dolor, no nos alineamos
a algo que nos pueda conducir a dudar acerca de Dios. Y Abraham hizo eso. Fíjese bien que cuando él declara estas palabras, mi hijo y yo iremos, adoraremos y regresaremos. ¿Cómo? ¿Cómo podían ir y regresar cuando el hijo tenía que ser ofrecido en sacrificio? Dios le había pedido que se lo ofreciera en sacrificio. Ahora él, antes de ir, está haciendo una declaración de fe, de decir, iremos y regresaremos. Y en efecto, fueron, y cuando ya estaban para culminar el acto del sacrificio y que Abraham había levantado ya su daga para sacrificar a su hijo con dolor, con muchas preguntas quizás, hasta la última instancia, se le aparece un ángel enviado de Dios diciéndole, Abraham, 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 no lo hagas porque he probado tu fe. ¿Qué me refiero a esto? Muchas veces andamos en la vida caminando y Dios nos ha pedido algo o no tenemos lo que queremos, pero debemos declarar en fe. Yo sé que Dios me va a sacar de esto, yo sé que tengo un Dios que todo lo puede, yo sé que Dios va a cambiar la situación de mi hogar. Declará la palabra en fe, anticipate, yo sé que Dios me va a regalar un auto, yo sé que Dios me va a proveer para esta circunstancia, yo sé que esta enfermedad se va a ir de mi cuerpo. Estamos haciendo una declaración de fe anticipadamente. Quizás puedas estar pasando por una situación dura, pero tú puedes declarar, yo sé que Dios me va a sacar de cualquier situación por más negativa que sea. Esa es nuestra fe, anticiparnos, declarar de antemano. Jesús dijo, más bienaventurados los que no vieron y creyeron, que se aventuran a decir y a creer antes de obtener, antes de tener todas las cosas, ya lo están declarando que Dios lo va a entregar. Cierro con esto. ¿Recuerdan cuando el soldado romano se acerca a Jesús y le dice que su siervo estaba enfermo? Y el soldado le dice, Señor, yo no soy digno de que tú entres en mi casa, pero yo creo que si tú tan solo dices la palabra, mi siervo sanará. Una declaración anticipada de fe. Señor, no es necesario que entres allí a la casa, no es necesario que vayas, tú tienes mucho para hacer, pero tan solo di la palabra y mi hijo sanará. Declara en victoria, declara en fe, declara en fe que tu hijo, que tu hija serán hombres y mujeres de Dios, que van a formar una familia en la bendición y en la cobertura y en el cuidado de Dios. Declara que Dios te va a dar el mejor trabajo. Declara que Dios tiene la mejor familia para ti. Declara que tienes un matrimonio bendecido. Declara que Dios está contigo. Declara que Dios es el que guarda tu casa y nada te ocurrirá. Declara en positivo. Aprendamos entonces a poner la fe en la declaración de nuestra palabra. Declara victoria y sin duda que Dios te la va a dar. Que tengas un buen día, cuídate y declara en fe, aunque no lo tenga, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Dios te bendiga.